Can Yaman y Sandokan. Madre mía, la que se ha liado con esto. De verdad pensábamos que sabíamos todo sobre el rodaje de la nueva serie, pero resulta que había un secretito guardado bajo 7 llaves. Y no uno cualquiera. A ver, todos hemos visto las fotos, los vídeos en el set, la emoción por ver a nuestro Can Yaman de nuevo en acción, y encima interpretando a Sandokan. El tigre de Malasia, imagínate. Pero lo que ha salido a la luz ahora, uff. Esto va más allá de la ficción, chicos. Se rumorea, y no por los sitios de siempre, sino por gente que está ahí cerca, que Can Yaman no solo se está metiendo en el papel de Sandokan, sino que se ha tomado el papel un poquito demasiado en serio. Y no me refiero a los músculos, que esos ya los tiene. Me refiero a la actitud, a las relaciones en el set. Dicen por ahí que hubo un momento, un día concreto, en el que las cosas se pusieron tensas, pero tensas de verdad. Y no era por un problema técnico, ni por un guión que no salía. No, no. Parece ser que Can Yaman tuvo, digamos, un encontronazo con uno de los miembros del equipo de producción. Y no fue un pequeño roce. Para ser honestos, esto huele a que la presión del papel, el ser el protagonista absoluto de un proyecto tan grande como Sandokan, le está pasando factura. O quizás, y aquí es donde me pongo yo en plan detective, quizás hay algo más. Algo que no nos están contando. Muchos dicen que es simplemente el estrés del rodaje, que estas cosas pasan. Y sí, es cierto, en cualquier producción hay roces. Pero lo que yo sospecho, basándome en lo que me llega, es que esto va un poco más allá. Parece que Can Yaman está adoptando una forma de trabajar muy intensa. Muy a su manera. Y no es que sea algo malo, ¿eh? A veces, para sacar lo mejor de uno mismo, hay que ser así. Pero claro, cuando eso afecta a los demás, a tus compañeros, a la producción en general, ahí la cosa cambia. Imaginaos estar ahí trabajando, y de repente tener que lidiar con un protagonista que está, siendo Sandokan 24/7. Lo que se comenta es que hubo un momento en el que, después de una escena que salió fatal, Can Yaman, perdió los papeles. Y no de forma sutil. Fue algo que dejó a todos boquiabiertos. Se habla de gritos, de comentarios poco amables, en fin, un salseo de los gordos en pleno set de rodaje. Y esto, señores, es lo que nadie esperaba. Pensábamos que íbamos a ver la lucha de Sandokan contra piratas y traiciones, pero resulta que la verdadera batalla quizás está ocurriendo detrás de las cámaras. Y todo girando en torno a la figura de nuestro querido Can Yaman. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman se ha metido tanto en el personaje, ha sentido tanto esa necesidad de ser el líder absoluto que representa Sandokan, que ha trasladado esa intensidad a su relación con el equipo. Quizás siente que tiene que imponer su visión, que tiene que ser el tigre que marca el paso. Y claro, esto crea tensión. Crea un ambiente que no es el ideal para trabajar. Porque al final, una serie es un trabajo de equipo. Por muy protagonista que seas, necesitas que todo el engranaje funcione bien. Y si ese engranaje chirría por la actitud de uno, pues se nota. Dicen que algunos miembros del equipo se han llegado a sentir intimidados. Imaginaos la escena. Tú estás ahí haciendo tu trabajo y de repente te encuentras con el Sandokan más fiero, pero en la vida real. Da un poco de miedo, la verdad. Y lo más intrigante es que todo esto se está intentando tapar. Es normal, las productoras no quieren malas noticias antes de que salga un proyecto tan esperado. Pero ya sabéis cómo es esto, el salseo siempre sale a la luz. Y esta vez, ha salido con mucha fuerza. Así que ya sabemos un poco más del secreto de Can Yaman y Sandokan. No es solo la transformación física, no es solo la expectación por verle en este papel mítico. Parece que hay una carga emocional y una intensidad en el rodaje que va mucho más allá de lo que nos imaginábamos. ¿Quién nos lo iba a decir? Pero ahora, la pregunta del millón es, ¿creéis que esta intensidad de Can Yaman beneficiará a la serie o la perjudicará?